Señores, hoy vamos a sumergirnos en el último rally de Donald Trump en la Universidad de Indiana, Pensilvania. Créanme que no fue estos discursos típicos, aunque bueno, ¿qué discurso de Donald Trump es típico? Estuvo en su elemento, mezclando política con anécdotas personales y como siempre dejando una que otra declaración polémica. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video porque vamos a desglosarlo todo, con lujos y detalles. Así que arranquemos. Lo primero que debo mencionar es que Trump, como siempre, se apropia del escenario como si fuese un tipo de mezcla entre políticos, celebridad y un showman. Desde que entró al mitin, era evidente que no estábamos ante un discurso formal. Era más bien un show, donde el protagonista hablaba de cualquier cosa que se le pasaba por la cabeza. Entre todo esto comenzó a mencionar a Jimmy Kimmel, el comediante y presentador de los Oscars. Según Donald Trump, él fue el peor presentador en la historia de los premios Oscars, y hasta mencionó cómo en el pasado lo criticó públicamente en su plataforma, su red social, Truth Social. Ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Que no es un mitin político normal. Se empezó a contar ciertas anécdotas, como en el año 2015 lo llamó como uno de los seres humanos más tontos. Y todo esto, según él, lo dijo justo antes de decidir si iba a postularse para presidente. Así que amigos, si ustedes pensaban que este mitin iba a tratarse de propuestas políticas serias y fueron, yo creo que se dieron cuenta de que estaban muy equivocados. Entonces yo creo que nos preguntamos, ¿no? ¿Será que esto es lo que la gente de Pensilvania quería escuchar? Luego de hablar sobre este comediante y su nostalgia por los tiempos de Johnny Carson, Donald Trump dio el salto a uno de sus temas favoritos, las elecciones del año 2020. Nuevamente volvió a estas viejas teorías de conspiración. Y bueno, si es que sabes, prácticamente es lo normal hablar de cómo Facebook, Google u otros medios manipularon las elecciones en su contra. Según él, la clave de todo esto fue el infame Hunter Biden Laptop. Esa historia que según Trump fue ocultada por los medios y por las grandes tecnológicas, todo para favorecer a los demócratas. Bueno, pues aquí es donde él se pone realmente intenso, ya que afirmó que nunca más dejará que las elecciones sean manipuladas y que promete que cualquier persona que sea descubierta haciendo trampa sería castigada más que nunca antes. Lo que suena preocupante es por qué Trump no solo está diciendo que va a vigilar las próximas elecciones, sino que está sugiriendo de antemano una especie de persecución. Aquí es donde comenzó a lanzar advertencias de que los demócratas son la mayor amenaza para la democracia. Bastante irónico. El mismo hombre que sigue negando los resultados de las elecciones pasadas, hablando de proteger la democracia. Pues bueno, se puso a hablar de cómo también Oprah Winfrey, así es, la mismísima Oprah, solía ser su amiga. Según él, lo adoraba, antes de que él decidiera postularse para la presidencia. Él comenzó a contar cómo es que ella iba a Mar-a-Lago, que solía hablar de maravillas de su casa y de él, hasta que decidió meterse en política y todo cambió. Según Trump, ella cortó toda relación con él cuando se lanzó a la carrera presidencial. Y bueno, él dice que no le importa. Claro, porque ¿quién necesita a Oprah cuando puedes tener miles de seguidores en un mitin aplaudiendo cada palabra que dices? Aunque no sé ustedes, para mí suena más como que le afectó un poco. ¿Será que él está sintiendo que su círculo de amigos se está reduciendo? Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de este rally no fueron solo estas teorías conspirativas o las historias de las celebridades, ¿no? Sino que también fue la forma en la cual él hablaba. Lo que muchos están interpretando, nuevamente por cierto, son los signos de posibles problemas cognitivos. Hay quienes dicen que su comportamiento, su forma de perder el hilo en medio de cualquier historia y los extraños cambios en los temas pueden ser señales de un deterioro mental. Por ejemplo, en ese mismo mitin en Pensilvania, mencionó que la próxima semana planea trabajar durante 30 minutos en McDonald's para ver cómo es. O sea, en medio rally político, se detuvo para decir que quería trabajar friendo papas en McDonald's. Muchos comentaristas políticos pues han sugerido que esto es un signo de problemas más serios, porque es una persona que
no está tomando en serio algo tan importante como unas elecciones. Es una conducta que podría estar muy relacionada con un cierto tipo de demencia frontotemporal. Es un tipo de deterioro cognitivo que puede afectar el comportamiento y las coherencias en tus palabras o en tus ideas. O sea, no es un tema menor. Si es que esto es cierto, podríamos estar viendo los primeros signos de que Donald Trump ya no está en condiciones de liderar un país. Es más, él mismo estaba clavando esto sobre Biden, y ahora parece que le toca a él. Pero las declaraciones que más levantaron las cejas fueron las que dio en un evento que fue un poco más temprano. Él habló sobre su plan para imponer los aranceles a productos extranjeros sin necesitar la aprobación del Congreso. O sea, básicamente, Donald Trump nos acaba de decir que él mismo se va a encargar de hacerlo si es que el Congreso no lo apoyaba. O sea, ¿se imaginan esto? Ya nos da una señal clara de sus intenciones de gobernar de una forma unilateral. No es una idea normal, señores. Es algo muy preocupante. Un presidente que no siente la necesidad de pasar por un Congreso para tomar decisiones importantes como los aranceles. O sea, esto afecta directamente a sus bolsillos de ustedes, los ciudadanos. Porque, bueno, ya sabemos, los aranceles son básicamente los impuestos que terminamos pagando nosotros los consumidores. O sea, ¿será que Trump quiere ser presidente o algo más parecido a un dictador? Al final lo que vimos en este rally es algo que se aleja mucho de lo que debería ser un mitin presidencial. Donald Trump no habló de propuestas reales, no dio soluciones claras, ningún problema será solucionado según él, prácticamente, porque pues ni los quiere mencionar. Pasó la mayor parte del tiempo desahogándose contra los medios, contra las celebridades y contra sus antiguos amigos. Entonces, señores, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Realmente Donald Trump sigue siendo esta persona indicada para liderar a Estados Unidos? ¿O es que estamos viendo a un Donald Trump totalmente desconectado de la realidad? Está perdido en sus propias batallas personales. Déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios. Me encantaría leer tus opiniones. Y bueno, pues recuerda que si te gustó este análisis, no olvides regalarme un like. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que nuestros videos te lleguen rápidamente. No te olvides, compártelo con tus amigos o con tus familiares. Nos vemos en el próximo video para seguir desentrañando un poco lo que está pasando en la política estadounidense, más que en todo en torno a Donald Trump. Hasta la próxima.